Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra Zona Verde. Soy Santiago Botón y desde la zona norte de Guatemala les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTelesur, en la página de Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. El calentamiento global ha originado un aumento de temperatura de los océanos que afecta negativamente a las poblaciones de los pequeños crustáceos de los cuales se alimenta la ballena gris en el Pacífico Norte Oriental, cuya población está disminuyendo de manera alarmante como consecuencia de la escasez de alimentos. Estamos hablando igual de una disminución de un 75% solo en Laguna San Ignacio, no en toda su distribución, pero pues todo esto son síntomas de que algo está mal en la población y esto se debe a problemas en su alimento durante el verano, donde se alimenta en las costas de Alaska. En las últimas décadas, las condiciones naturales de los refugios de ballena gris en México, junto con las medidas de protección que ofrece el país norteamericano, han garantizado la seguridad de los grandes cetáceos frente a las amenazas humanas y contribuido a la recuperación de la especie que se encuentra catalogada como en peligro de extinción. La bahía de Guanabara es un espectáculo para la vista. Sin embargo, el agua de la bahía es considerada un caldo maloliente de aguas residuales sin tratar, contaminación industrial y basura. Por esto, el año pasado las autoridades del Estado brasileño privatizaron el ineficiente servicio de agua y saneamiento. Ahora, el nuevo operador promete hacer lo que nadie ha logrado aún, lograr la limpieza total de la bahía y reparar los dañados sistemas de tratamiento de desechos con una inversión estimada en más de $570 millones en 5 años. Primeiro ano com a recuperação dos ativos das estruturas existentes, com certeza a gente já vai ter impacto significativo na Baía de Guanabara. Até o 5º ano, com a construção dos grandes coletores, sem dúvida nenhuma o impacto já vai ser convidativo. As pessoas vão sentir vontade de frequentar a Baía de Guanabara. E até o 12º ano, sem dúvida nenhuma, ela se torna a grande opção de turismo e lazer do Rio de Janeiro. En 1994, el Estado de Río inició un programa de limpieza con fondos internacionales por un monto aproximado de $1.200 millones, centrado en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, durante el proceso dejaron sin terminar las tuberías que las conectan con las zonas residenciales. Ahora, tanto pescadores como activistas están preocupados de que no se repita este escenario bajo este nuevo plan de saneamiento de la bahía de Guanabara. Hacemos una pausa en Zona Verde, pero antes te damos algunos beneficios de los bosques. Algunos beneficios de los bosques. Protección de hogares y comunidades. Los bosques ayudan a controlar, a reducir el riesgo de erosión del suelo, deslizamientos de tierra y avalanchas. Son hábitat de una enorme biodiversidad. Los bosques se encuentran entre los ecosistemas con mayor diversidad del planeta y albergan alrededor del 80% de los animales y plantas terrestres del mundo. Generación de agua dulce. Los bosques son de vital importancia en la protección de los recursos hídricos y en el mantenimiento del ciclo global del agua.
Estamos de vuelta con la mejor información ambiental en Zona Verde. Durante el año 2021, Indonesia, país poseedor de la tercera mayor extensión de bosques tropicales del mundo, se retiró de un acuerdo ambiental de financiamiento por más de $1.000 millones con el gobierno de Noruega. Este mecanismo de Naciones Unidas de lucha contra el cambio climático es conocido como REDD+, y financia iniciativas de reducción de la deforestación en países en vías de desarrollo. Veamos más de esta estrategia, considerada ineficiente por algunos expertos, en la siguiente investigación. En el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques es conocida como mecanismo REDD+. La misma consiste en una estrategia mediante la cual son financiados proyectos de protección y manejo sustentable de los bosques en países considerados en vías de desarrollo, para evitar su degradación y deforestación, impidiendo de esta manera la consecuente emisión de gases de efecto invernadero y la pérdida de la capacidad de fijación de carbono por parte de los ecosistemas boscosos. Some of these large-scale REDD+ initiatives have had impacts towards the ultimate objective of reducing emissions from deforestation, increasingly showing that forests moderate the climate in ways other than through greenhouse gas emissions. So, for example, through evapotranspiration, forests cool the surface of the planet and we lose that cooling function. Perú es uno de los países donde se han implementado con éxito este tipo de iniciativas de manejo sustentable de bosques bajo el mecanismo REDD+ de Naciones Unidas. Red Castañeros busca generar oportunidades para las familias de Madre de Dios mediante la implementación de actividades que giren en torno a la conservación y al manejo sostenible de los bosques. Solo generando recursos de la conservación y el manejo sostenible de los bosques es que vamos a poder hacer frente a la deforestación, preservar nuestra extraordinaria biodiversidad y contribuir al desarrollo sostenible de las 405 familias concesionarias de nuestro proyecto. El proyecto de manejo y conservación de los árboles de castaños en Perú provee múltiples beneficios, ya que esta iniciativa logró proteger estos bosques durante la construcción de la carretera transoceánica que une al Perú con Brasil, además de evitar la deforestación consecuencia del aprovechamiento maderable y en su proceso garantizar los modos de vida de los castañeros, productores que viven de la recolección y comercialización del fruto de este majestuoso árbol. Siento muy agradecida con el proyecto, ya que no solo se encarga de ayudar a los castañeros, sino que también fomenta el desarrollo de los hijos de los castañeros, ¿no? La nueva generación nos está brindando la facilidad de que este proyecto siga adelante, para ya no hacer lo que se realiza la extracción de madera, ¿no? Mostrarles que hay otros caminos de economía más fáciles y más convenientes para la naturaleza. En el contexto de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, estas iniciativas REDD+ tuvieron su génesis en 2005, cuando un grupo de países liderado por Papúa Nueva Guinea sumó el tema de la deforestación evitada a la agenda de la Conferencia de las Partes en Montreal, la COP11. Desde entonces, el mecanismo ha tenido cada vez más apoyo, especialmente en países como Brasil e Indonesia. For example, the $1 billion commitment back in 2009 to the Brazilian government to reward reductions in emissions from deforestation of the Amazon was not determinative, but was definitely a thumb on the scale in consolidating political will behind the emissions reductions that were already underway. A pesar de los aciertos en la implementación de esta estrategia de financiamiento, también ha sido cuestionada, entre otras razones, por ser catalogada como una forma de esquivar los compromisos en reducción de emisiones y cambio hacia tecnologías limpias que deben realizar los países industrializados. Adicionalmente, ambientalistas advierten que el alcance de estos fondos no son suficientes para beneficiar a las comunidades locales y pueblos indígenas que habitan estas zonas, los cuales han sido excluidos del REDD+ en países como Camboya, el Congo e incluso Perú, y el acceso a los fondos se restringe a unos pocos beneficiarios.
Indonesia, hogar de la tercera extensión de bosques tropicales más grandes del mundo, anunció en septiembre del año 2021 su retiro del acuerdo de $1.000 millones con Noruega, habiendo recibido solo una pequeña fracción del dinero. Algunos ambientalistas se han manifestado en contra de la decisión, que puede originar el incremento de la deforestación por la extracción de madera y los cambios de uso de la tierra en un país que perdió el 10% de su cobertura forestal entre 2001 y 2020. Esto arroja aún más dudas sobre la viabilidad de este mecanismo para impedir la deforestación y sus consecuencias. So with this ending agreement between Norway and Indonesia, from our view, regardless of the fate of the original agreement, we need far more ambitious target and more international cooperation, not less. With this, we saw how a government in Indonesia seem less ambitious of the target. La protección de los bosques primarios del mundo es sin duda una de las estrategias más importantes para lograr a largo plazo los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, sin la participación de pueblos originarios y comunidades locales en los países en vías de desarrollo, esta estrategia solo será una forma más de beneficiar a unos pocos. Los mecanismos financieros internacionales deben ser sinceros en este sentido y las potencias industrializadas cumplir no solo con los compromisos económicos, sino también con los cambios tecnológicos, industriales, de producción y consumo necesarios para lograr estos objetivos. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también lo que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestros usuarios en Twitter, @Zona Verde Telesur, y nuestra página de Facebook como Zona Verde Telesur. Veamos. En la red social Twitter, la usuaria YosemiR1 publica una foto invitándonos a proteger las aves. Feliz inicio de semana. Las aves cumplen un papel muy importante en el medio ambiente. Por ejemplo, se encargan de dispersar las semillas y polinizan las flores. En la misma red social, el usuario Jorge González T nos comparte una infografía en contra de la caza furtiva en Venezuela. Nuestros compañeros del Centro Excursionista Manuel Ángel González de Guatire lanzan una campaña contra la caza furtiva. No compres animales de caza. En nuestra página de Facebook Zona Verde vemos la publicación de José Castillo Díaz en el grupo Ecología y Medio Ambiente, que nos comparte la invitación a la especialidad profesional Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, a realizarse vía online desde el 30 de abril al 11 de septiembre del 2022. Y terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación de la usuaria Raquel Sapien, que nos comparte un interesante artículo en el grupo Ecología y Medio Ambiente sobre el origen y características de la arena, el cual se titula Arena, un recurso preciado y finito. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos sobre cómo el Campamento Terra Libre, un evento que reúne a miles de indígenas, rechazan los proyectos neoliberales del gobierno de Bolsonaro en contra de sus comunidades. Pero antes le daremos algunas estadísticas alarmantes sobre la deforestación. ¿Sabías que? De acuerdo con el informe El Estado de los Bosques del Mundo 2020 de la FAO, la tasa de deforestación actual es impresionante. Los bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto.
Estamos de regreso con Zona Verde. Ahora vamos hasta Brasil, en el Distrito Federal de Brasilia, donde tiene lugar el campamento Terra Libre. El evento reúne a miles de indígenas que rechazan los proyectos del gobierno de Bolsonaro contra sus comunidades. Veamos los detalles en el siguiente trabajo de nuestros corresponsales Ignacio Lemos y Pedro Viaba. Más de 6.000 indígenas de 176 pueblos llegaron hasta el campamento Terra Libre, en Brasilia, para defender sus territorios ante las medidas antiindígenas del gobierno de Jair Bolsonaro. E nós, dos povos indígenas, estamos fazendo essa luta hoje, né, por essa questão dessa crise mundial, né, que a gente está vivendo no clima, na falta de água, nas doenças que estão chegando. Então, para nós, assim, nesse momento é conversar, dialogar, mas denunciar, principalmente denunciar esses governantes que dia após dia vêm planejando a morte das nossas florestas. Bolsonaro pretende que el Congreso apruebe en carácter de urgente un proyecto de ley que libera dentro de tierras indígenas la construcción de hidroeléctricas y minería a gran escala, o garimpo, como se conoce a la minería irregular. Las comunidades pretenden alcanzar 1 millón de firmas en oposición al proyecto de ley, que de aprobarse devastaría 62 millones de hectáreas. Que nós vimos o que o garimpo, a exploração, a cobiça do ouro tem levado para a vida dos povos indígenas. E não é pouco, gente. É muito. Dói muito ver e ouvir notícias de crianças sendo tragadas por maquinário de garimpos. Ver os povos indígenas estão comendo peixe contaminado com mercúrio. Los pueblos originarios también rechazan la intención de trasladar las decisiones sobre demarcación de tierras indígenas del Ejecutivo al Legislativo, poder históricamente controlado por el agronegocio. Se trata del sector que también impulsa el proyecto del marco temporal, un atajo jurídico que restringe el reconocimiento de ocupación de las tierras por comunidades indígenas. O governo vem com discurso de guerra, né, principalmente do Executivo, declarar guerra aos povos indígenas e cumprir com um projeto de campanha que de fato, né, enfraquecer a política indigenista, desmontar a política indigenista, na verdade, sucatear as instituições que têm a competência institucional de defender e proteger o direito dos povos indígenas. En 2021, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil denunció a Jair Bolsonaro por genocidio ante el Tribunal Penal Internacional de Haia. A fines de marzo de este año, un informe de la ONU pidió respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil por la discriminación sistémica y estructural contra los pueblos indígenas. El gobierno brasileño no se manifestó. Ignacio Lemus y Pedro Viaba para Telesur. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, realiza publicaciones periódicas sobre diversos recursos y elementos que afectan la alimentación y bienestar humano. Entre estos recursos se encuentran los bosques. En el siguiente dato ambiental estaremos explorando algunas cifras y estadísticas compiladas en el informe El Estado de los Bosques del Mundo 2020 de la FAO. Veamos. Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial. Sin embargo, aunque se conserva una fracción importante de los bosques originales, presentan distintos grados de afectación, desde su desaparición total hasta su degradación parcial. Casi la mitad de la superficie forestal se mantiene relativamente intacta y más de una tercera parte está constituida por bosques primarios no intervenidos. Los bosques del mundo albergan la mayor biodiversidad terrestre del planeta. Esto implica que de la manera como interactuemos con ellos tendrá un impacto directo en la conservación de miles de especies de plantas y animales. Para tener una idea de lo que esto significa, se estima que los bosques son el hábitat del 80% de las especies de anfibios, el 75% de las de aves y el 68% de las de mamíferos. Alrededor del 60% de todas las plantas vasculares se encuentran en bosques tropicales. Desde 1990 han desaparecido unos 420 millones de hectáreas de bosque a causa del cambio de uso de la tierra. Aunque la tasa de deforestación ha disminuido
en las últimas 3 décadas. Entre 2015 y 2020 se calcula que la tasa de deforestación fue de 10 millones de hectáreas al año, mientras que en la década de 1990 era de 16 millones de hectáreas al año. La superficie de bosques primarios a nivel global ha disminuido en más de 80 millones de hectáreas desde 1990 y más de 100 millones de hectáreas de bosques se están viendo afectadas por incendios forestales, plagas, enfermedades, especies invasivas, sequías y fenómenos meteorológicos adversos. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo degradación forestal. Degradación forestal. La degradación forestal ocurre cuando un bosque es intervenido por tala insostenible e ilegal, incendios forestales, plagas, enfermedades o por el efecto de temperaturas más altas e impredecibles patrones climáticos. Todo esto reduce la salud del bosque y aunque continúa en existencia ya no cumple con todas sus funciones ecosistémicas. De esta manera se convierte en una versión reducida de lo que solía ser, al punto de no poder sustentar a parte de la vida silvestre que allí habitaba. Y antes de despedirnos del estreno de Zona Verde de la semana, pasamos a nuestro Destino Verde, el espacio de nuestro programa dedicado a destacar aquellas áreas naturales de nuestro planeta cuyas condiciones geográficas, climáticas y humanas hacen de ellos lugares únicos que debemos conocer y luchar por su conservación. Hoy conoceremos a un animal que ha dado origen a numerosas leyendas. Nos referimos al dragón de Komodo, habitantes de algunas islas de Indonesia y su ecosistema protegido, el Parque Nacional de Komodo. Veamos. El Parque Nacional de Komodo está ubicado en Indonesia. Fundado en 1980, tiene como objetivo la protección y conservación de la única especie de lagarto gigante, el mayor del mundo, el reptil conocido como el dragón de Komodo, endémico de esta región del mundo y que puede medir hasta 3 metros de longitud y pesar 70 kilos. Esta área protegida está conformada por 3 grandes islas, Komodo, Rinca y Padar, así como otras pequeñas islas e islotes. La superficie total del parque son unos 1.817 kilómetros cuadrados, de los cuales 603 kilómetros corresponden a la superficie terrestre. El conjunto de estas islas en el archipiélago malayo es también conocido como Islas de la Sonda, con una gran cantidad de especies endémicas propias de la ecología de las islas aisladas. Por su valor ecológico, la isla de Komodo en el año 1977 fue decretada una reserva de la biosfera y para el año 1991 el Parque Nacional fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además, en 2011 esta región fue declarada como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Las islas presentan una vegetación típica de sabana, con pequeños bosques en las áreas por encima de los 500 metros de altura sobre el nivel del mar. En sus aguas vive una enorme variedad de peces tropicales, se estiman unas 300 especies de corales y hasta 100 variedades de esponjas. Entre los animales más llamativos se encuentran los tiburones ballena, delfines, mantarrayas, caballitos de mar y pulpos. El habitante más famoso es el dragón de Komodo, la especie de lagarto más grande del mundo, con una población aproximada de 6.000 ejemplares. El Parque Nacional Komodo en Indonesia es un mundo de contrastes, mar y tierra, con una vegetación verde intensa que destaca contra las playas de arena blanca y aguas azules. Sin duda, un paraíso digno de conservar y resguardar.
Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Santiago Botón y fue un placer acompañarles desde el norte de Guatemala. Será hasta la próxima.